Energía mareomotriz. En la Edad Media, países como Francia y Gran Bretaña instalaban molinos de marea para generar fuerza motriz por medio de la fuerza de los mares, facilitando trabajos mecánicos como la molienda de cereales. Estas prácticas dieron lugar a que en 1938 se llegara a pensar en la posibilidad de convertir la energía de las mareas en electricidad. La primera central mareomotriz fue construida entre 1961 y 1967 en el estuario del río Rance en la Bretaña francesa, con una capacidad de 240 megavatios. Posterior a esta se instalaron otras centrales en Annapolis Royal en Nueva Escocia, Canadá, en la bahía de Kislaya en el mar de Barents al noreste de Rusia, con una capacidad de 400 kilovatios, y en la ensenada de Hangzhou en el mar de China con una capacidad de 500 kilovatios. Principios físicos de la generación de la energía mareomotriz. De acuerdo a la teoría física de las mareas desarrollada por Newton, el movimiento periódico y alternativo del mar es ocasionado por el efecto que genera la atracción mutua entre la Tierra, la Luna, el Sol y la fuerza centrífuga proveniente de la rotación del sistema Tierra-Luna alrededor de un centro de masas común. El abombamiento del agua es producido por la atracción de la Luna combinada con la fuerza centrífuga. A su movimiento se le conoce como onda de marea. Se debe a la traslación de la Luna y la rotación de la Tierra, y se caracteriza por tener un periodo y una longitud de onda. Estas ondas llegan a un determinado ritmo a las costas junto a las formas costeras de tipo embudo, como lo son los estuarios y fiordos, elevando los niveles del agua sobre el nivel medio. La variación de la altura que se produce entre la baja mar y la pleamar en puntos costeros varía entre 0,5 y 10 metros, según la localización y características físicas del lugar. A esta variación se le denomina alcance y puede dar lugar a almacenamiento de energía potencial, que es la energía asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. El movimiento del agua, a su vez, genera corrientes de marea que hacen que el agua se mueva a una velocidad de hasta 5 metros por segundo, generando energía cinética, que es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento relativo. Estas formas de energía de elevado grado termodinámico son susceptibles de ser transformadas en electricidad con eficiencias elevadas en las centrales mareomotrices, dando lugar a la generación de energía mareomotriz. Presas mareomotrices. Las presas mareomotrices suelen situarse en una bahía, un estuario o una ría donde el agua del mar penetre y se dé una diferencia de al menos 5 metros entre pleamar y bajamar. Su instalación, al ser compleja y costosa, requiere de estudios previos que permitan definir su viabilidad y los puntos exactos donde se deben construir. Las presas funcionan a partir de la construcción de un dique que controla el movimiento del agua a través de unas compuertas que se abren cuando la marea sube, para llenar uno o más embalses, y se cierran solo cuando el embalse o los embalses se llenan. De esta manera, el nivel del mar desciende y se consigue una diferencia entre el nivel del agua del embalse y el del mar. Posterior a esto, se abren las compuertas de los canales de carga para pasar el agua del embalse al mar a través de unas turbinas. Esta fuerza hace que las hélices de la turbina giren, mientras que un generador capta este movimiento, transformando la energía potencial del agua embalsada en electricidad. La energía eléctrica se puede generar en centrales mareomotrices recurriendo a 3 tipos de estrategias. Primero, la generación por inundación, en la cual las turbinas de flujo axial se colocan perpendicularmente al flujo creado por la marea creciente, con lo cual habrá cada 24 horas y 50 minutos 2 picos de producción de electricidad durante unas 3 horas cada uno, que es el tiempo en que la marea mantiene el agua sobre el nivel medio del mar. Segundo, la generación en pleamar.
En este caso, el flujo de marea se deja entrar en la presa con las esclusas abiertas y las turbinas desconectadas durante el tiempo que se tarda en alcanzar la pleamar. Llegada a esta, se cierran las esclusas y se espera un tiempo mientras baja la marea hasta que se crea un salto R, es decir, la máxima altura alcanzada por el agua, que permita funcionar a las turbinas con una eficiencia elevada. Se deja pasar el agua por las turbinas de reacción que convierten la energía de la presión hidrostática en momento de giro del eje que se transmite al generador eléctrico. De esta forma se consiguen de nuevo dos picos de generación de electricidad cada 24 horas y 50 minutos, con una duración de unas 3 horas cada uno. Es importante tener en cuenta que la producción de picos de potencia eléctrica cada 12 horas en momentos que no tienen que coincidir necesariamente con una máxima demanda puede crear problemas de integración de esta electricidad en la red de transporte eléctrico de un país. En países con redes de transporte eléctrico poco desarrolladas y con menos demanda y menos diversificación en el tipo de plantas de producción de electricidad, se puede recurrir a un tercer modo de producción, que es la producción de doble efecto o por inundación pleamar. En este caso, parte de la energía eléctrica se produce por inundación, manteniendo en funcionamiento las turbinas durante la entrada del agua en la presa, con lo que el agua pierde parte de la energía y alcanza menos altura. Cuando el agua ha entrado, se cierran las compuertas y se hacen funcionar las turbinas, produciéndose electricidad al modo de pleamar. Con esta estrategia se consiguen 4 picos de menor producción de electricidad con una duración de unas 5 horas cada uno, es decir, se consigue mitigar la intermitencia en la producción y que las cantidades a añadir a la red sean menores, lo que crearía cargas menores y haría menos necesario un reforzamiento de la red. Tipos de turbinas para la generación de electricidad en centrales mareomotrices. Parte de la tecnología utilizada en las centrales mareomotrices se basa en la desarrollada tecnología usada en las centrales hidroeléctricas. Algunos materiales de construcción de los elementos que constituyen las turbinas son reforzados debido a la tendencia de corrosión que éstas tienen al entrar en contacto con aguas que tienen grandes concentraciones de cloruros. Adicional a esto, el generador eléctrico, a diferencia de las centrales hidroeléctricas, debe estar colocado de modo que los devanados no entren en contacto con la corrosiva agua marina. La experiencia obtenida con el funcionamiento de la primera central mareomotriz ha permitido configuraciones dirigidas a proteger el turbogenerador a través de sistemas como la turbina de bulbo. En esta, la turbina y el generador están encerrados en una cámara en forma de bulbo aerodinámico, que en la parte posterior permite la interacción entre el flujo de agua y los álabes. Este sistema presenta inconvenientes para su mantenimiento o en caso de avería, ya que obliga a cortar el flujo de agua con el fin de poder acceder al interior del turbogenerador, por lo cual se desarrolló el modelo Straflo de turbina o bien turbogenerador de aro, en el que solamente los álabes están sumergidos mientras que el generador eléctrico queda en seco, ya que está situado en el aro alrededor del rodete. Este tipo de turbina es de difícil control y uso cuando se trata de invertir el funcionamiento de turbina a motor eléctrico, con el fin de bombear agua a un embalse situado a una cota superior. Por último está la turbina tubular. En este tipo de turbina, el eje y el rodete forman un ángulo con el flujo del agua. Esta posición inclinada permite que la caja de engranajes y el generador eléctrico estén en seco y unidos al rodete por medio de un largo eje de forma tubular. Electricidad a partir de las corrientes de marea. Otra forma de aprovechar la energía de las mareas es mediante el uso de la energía cinética del agua en determinados puntos geográficos donde las corrientes de marea son lo suficientemente intensas como para mover rotores de turbinas similares a los que se utilizan en la producción de energía eólica.
anclándolos al fondo del mar o fijos sobre soportes de hormigón cimentados en los fondos. La producción de electricidad a partir de las corrientes de marea se realiza a partir de la transformación de la energía cinética del agua en energía de rotación de un rotor, unido a un generador eléctrico. Este rotor debe barrer una superficie grande de un plano perpendicular a la dirección de la corriente. La potencia suministrada por un molino de marea es mucho mayor que la que produciría un molino eólico que barriera la misma área al rotar. Sin embargo, la producción de un molino de marea es menor que la de una turbina de igual tamaño instalada en una presa, ya que la energía del agua de la presa está incrementada por el efecto de embudo que ejercen los estuarios, a menos de que se instalaran rotores mucho más grandes que los que forman parte de las turbinas utilizadas en las presas. La producción de electricidad a partir de las corrientes de marea reduce los costos relacionados a la construcción de diques en la costa y genera menos impactos medioambientales. Sin embargo, puede presentar complicaciones en la fijación o anclaje en el fondo del mar, problemas con redes pesqueras, incrustaciones de organismos biológicos en las cadenas de fijación y problemas para transportar la corriente eléctrica producida desde el mar hasta los centros de demanda. Impactos medioambientales asociados a la generación de energía mareomotriz. La construcción de una presa en zonas costeras con mareas económicamente explotables puede tener efectos tanto negativos como positivos para el ecosistema de estas zonas y para sus habitantes. Para los ecosistemas, a nivel positivo, tras la construcción de una presa, el nivel máximo que alcanza el agua baja y el nivel mínimo crece. Con esto, las corrientes son menos intensas y disminuye la intensidad del oleaje, lo que a su vez fomenta la disminución de la erosión y los sedimentos en suspensión que de ella se desprenden, permitiendo que la turbidez del agua reduzca y al penetrar la luz del sol a más profundidad se incremente el efecto fotosintético que genera una mayor proliferación de algas y vida vegetal marina, que forman parte de la dieta de peces y aves. En contraposición a esto, la construcción y el funcionamiento de la central mareomotriz puede conllevar a que algunas especies no encuentren su nicho ecológico en el nuevo ecosistema, por lo que podrían extinguirse en esa zona. Por otro lado, para los habitantes, la construcción de una presa en la costa puede desempeñar un papel útil en la protección contra inundaciones y maremotos, y mitigar los efectos de las tormentas sobre las zonas costeras. De igual forma, el dique de contención puede suministrar un soporte para una vía de comunicación entre las dos orillas de un estuario, lo cual puede generar ventajas en la localidad. Una central mareomotriz, además de proteger la zona costera de ciertos fenómenos, produciría efectos positivos en la economía local, generando empleo al incrementar el turismo relacionado con deportes acuáticos.